Estamos de regreso y en este momento vamos a tener nuestra sesión de familia y nos acompaña nuestro amado pastor. Muy buenas noches, Popín. Qué bueno estar en esta noche aquí. Sí, Sandra. Buenas noches a ti y a los amigos en su casa. Muy buenas noches. Estamos listos para el tema de hoy. Estamos, ¿verdad?, preparados para traer esa grande información. El tema de salud fue tan y tan bueno y sabemos que en esta parte también va a ser sumamente bueno, eso esperamos. Especial. ¿Y el tema para compartir en esta noche? Las 3 grandes responsabilidades de todo hombre. O sea, cómo los hombres tienen responsabilidades en específico. 3 grandes responsabilidades que Dios le otorgó y como siempre vamos a hablar de una perspectiva antropológica bíblica. Así que vamos a utilizar en el libro de Génesis esas 3 grandes responsabilidades que Dios desde un principio puso en el hombre, de hecho. Y es interesante. Y hacemos referencia a lo que la palabra del Señor enseña sobre este tema. Pero es que es bien evidente todavía esas responsabilidades en todo hombre. De hecho, un hombre que perdió su salud, su salud en su hombría, su salud emocional, pues te vas a dar cuenta que tiene problemas con estas 3 responsabilidades. Pero aún el hombre, aún el que no es de fe, tiene en su ADN, lleva estas 3 responsabilidades dadas por Dios en un principio. Y Popín, aunque muchas veces nosotros queremos evadir esas responsabilidades ¿verdad?, que muchas veces están allí, que se nos imponen, o sea, pero al final cuando la cumplimos, la satisfacción, ¿verdad?, y los beneficios de haber desempeñado bien nuestra función y de asumir la responsabilidad. Porque cuando uno asume las responsabilidades, Sandra, amigos en sus casas, que son responsabilidades intrínsecas en mi ser, que tienen que ver con como la mamá hacia sus hijos. Cuando cumples esas responsabilidades, te da un sentido de identidad. Es que para esto yo nací. Es que para esto fui creado. Exacto. Es como hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. Y a eso se le llama, ¿verdad?, realización. Porque Dios nos dio estas responsabilidades, en el caso de los hombres, a quien les voy a hablar en esta noche. Así que si tu esposo no está, señora, no te dé las responsabilidades. Cuando él llegue, no se las digas, no le peleas, no le digas nada. Deja las notas abiertas sobre la mesa. Que por curiosidad pase y lea. Exacto. ¿Y cuáles son? La primera responsabilidad en el hombre es la responsabilidad de decidir. El hombre se le otorgó la responsabilidad de tomar decisiones. El hombre tiene que decidir. Y Popín, cuando nos toca tomar una decisión, o sea, en ese estrecho en que estamos, porque tú dices, bueno, decidir, pero tener esa capacidad de saber decidir bien. Decidir, exactamente. O sea, de cuando me dirija para acá, yo sé que estoy en la vía Cuando correcta. un hombre le está diciendo a la esposa, bueno, yo no sé, tú eres la que sabe, tú decides lo que quieres hacer. Está evadiendo la responsabilidad. Porque aun si es un asunto que ella le consulta, que tiene que ver con los asuntos de ella, el hombre está en el hogar no para mandar, no es jefe, es para dar dirección, que es diferente. ¿Okay? El hombre no está para mandar, el hombre está para dar dirección, impartir dirección. ¿Por qué? Porque su esposa o sus hijos o la gente del hogar en momentos dados van a consultarle asuntos. Y él no puede decir, esos son asuntos tuyos. Por eso es que muchos hombres evaden ir a la escuela o al colegio de los niños cuando el profesor les llama. Porque sabe que hay decisiones que tomar. Hay responsabilidades que enfrentar. Y ante eso, no ve tú, que eso es asunto tuyo, eso es asunto de mujeres. No es asunto de mujeres. Dios le dio al hombre la capacidad y la responsabilidad de tomar decisiones. Lo vemos en Génesis. Si me acompañan en Génesis, ahí en pantalla, van a ver en el capítulo 2 de Génesis, verso 16, mira lo que la palabra enseña. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Interesante. Le está diciendo al hombre, desde el primer saque, desde el primer lanzamiento, en el primer inning, le está diciendo, tienes que decidir todos los días lo que vas a hacer respecto a mí.
¿verdad? La primera decisión era respecto a Dios. Pero era la primera gran decisión que él tiene que tomar todos los días. Puedes comer del árbol y vas a morir, o puedes hacer las cosas bien, que fue lo que dijiste ahorita muy sabiamente. Ajá, el hombre toma decisiones, pero buenas o malas. Pues Dios le da la libertad para que decida entre el bien y el mal. La primera responsabilidad que Dios le dio al hombre es decidir entre una cosa u otra. Si yo no tengo la capacidad de yo escoger entre una cosa y otra, no tengo libertad. ¿Qué es lo que Dios nos dio? Ajá. Dios nos dio, y lo van a ver también ahí en pantalla, bien grande esa palabra, Dios nos dio libertad para tomar esa decisión. O sea, nos da la responsabilidad de tomar decisiones entre el bien y el mal, entre lo correcto para mi hijo y entre lo incorrecto para mi hijo, entre lo correcto para mi casa y entre lo incorrecto para mi casa, entre lo bueno y lo malo para mi ciudad o para mi propia vida. Pero para eso Dios nos dio libertad. Dios no creó al hombre como una máquina que la programó para que actuara de una manera. Le dio libertad. Vas a escoger entre una cosa y otra. Así es, y muchas veces la gente puede pensar, pero hubiese sido mejor si me hace con la capacidad de no equivocarme. Ajá. Y hubiese sido mejor. O sea, o sea, Dios me pudo crear a mí que toda mi inclinación sean, bueno, pues solamente a la obediencia. O sea, un robot que está siendo guiado y se mueve. Programado. Pero realmente, o sea, cuando uno lo analiza bien, realmente eso era lo mejor para nosotros. No, porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos dio entonces la capacidad moral de tú tomar decisiones. El concepto moral, ¿de dónde sale? Precisamente de alguien que decide por el bien. Ajá. Si yo decido por el bien, porque fui programado para decidir por el bien, ya no es moral, es un automaticismo. Exacto. En el caso de una vaca, o de un becerro, o de un animal, ellos actúan con automaticismo. Son seres que no tienen moral, están programados, diseñados para actuar automáticamente de una forma. Pero en el caso del hombre, Sandra y los amigos de sus casas, fue diseñado con libertad y con capacidad moral para decidir entre el bien y el mal. Así que esa primera responsabilidad de decidir entre una cosa y otra, en este caso entre el bien y el mal, Dios le dio la responsabilidad, pero le dio libertad para escoger. Así es. Y tiene mucho más valor, Popín, porque en el momento que ese hombre decide en su casa, yo voy a serle fiel a mi esposa, ella sabe que eso no es porque a él se le impuso, sino porque fue una decisión de mi esposa. Eso tiene muchísimo más valor ¿verdad? Para esa mujer. Y que esa decisión fue tomada en libertad. En libertad. O sea, tú podías hacer lo que tú quisieras hacer, pero tú has decidido esa fidelidad. Por ejemplo, si yo me enamoro de una jovencita, mi esposa, que me costó casi 5 años de mi vida convencerla que se casara conmigo, imagínate que me dijera, mira, es una locura. Si vas donde el doctor fulano de tal, es un psicólogo experto, así como el doctor Liendo, que es un experto en asuntos de la psicología humana, y este psicólogo te sienta a esa prometida y te la convence. Y le hace un tipo de hipnosis, ¿verdad? Sí. Donde ella sale lista para casarte contigo. Uh-huh. Yo me puedo casar con ella, es una locura lo que estoy diciendo, en esas condiciones. Uh-huh. Pero en mi corazón yo sé que ella no está para mí. Uh-huh. Que yo acondicioné su corazón y sus respuestas en base a ese tipo de manipulación que hice hacia ella. Exacto. Dios no es así, Dios no nos creó así. Dios nos creó con la libertad de escoger entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo mejor, entre lo bueno y lo malo. Por eso entonces puso el árbol allí. Ok, tú tienes libertad para escoger. Puedes comer de todos estos frutos, pero este no me lo toques, porque si lo tocas, que puedes hacerlo, ese día cortamos la relación. Ese día me estás dando la espalda. Y el hombre tomó la decisión voluntariamente. No fue que la mujer y la serpiente lo engañaron. Bueno, el tipo se dejó meter las cabras en el corral. Sí. Él tomó la decisión de forma libre. Porque los seres humanos y al hombre en el principio, Dios nos dio libertad para entonces ejercer nuestra responsabilidad de escoger entre A o B, entre lo bueno y lo malo. Y Popín, pienso que algo aquí bien importante para entender,
cómo saber decidir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. O sea, si yo tengo una responsabilidad como hombre y he de decidir, hay tantas decisiones que se tienen que tomar en la vida y lo hemos llevado en el plano de alguien que esté casado, pero aún el hombre que no está casado. Exactamente. O sea, pero cómo ser sabio para saber elegir lo bueno. O sea, cómo yo tener esa capacidad de que cuando yo decido, ¿verdad? Decido por aquello que definitivamente me beneficia a mí y beneficia a la gente que está cerca de mí. Fíjate, en un principio no teníamos lo que hoy día tenemos. La Biblia de Génesis hasta el libro de Revelaciones. Tenemos ese manual extraordinario para la vida que nos da esa guianza de lo bueno y lo malo. Pero en un principio el hombre tenía lo que tenemos todos, la conciencia. Sí. Fíjate que cuando Adán y Eva pecan, se visten rápido y se esconden, porque la conciencia los acusaba. Se sentían lejos de Dios. Cuando un hombre va a una entrevista de trabajo o va al consulado de España o de los Estados Unidos a una entrevista para su residencia y empieza a echar mentiras, en su conciencia sabe que está mintiendo y sabe que está mal. Exacto. Cuando un hombre le es infiel a su esposa, sabe que está mal. Cuando un hombre le está robando al jefe, sabe que está mal. Su conciencia se lo dice, aunque no conozca la Biblia, ni sepa lo que es el Génesis, ni Apocalipsis, ni nada sabe de la Biblia. Ni nunca ha recibido mandamiento bíblico por un pastor, un sacerdote, por nadie. Cuando un hombre o una mujer están mintiendo, sabe que están mintiendo. Cuando un hombre deshonra a su madre, sabe que la deshonra. Cuando Dios le dijo al hombre, no comas de aquí porque vas a morir, habló a la conciencia del hombre. Cuando él comió ejerciendo esa libertad, inmediatamente sintió culpa, ambos, y se esconden de Dios, y vergüenza, y se viste porque sentían vergüenza. ¿Ok? La conciencia, todo hombre, creyente o no, su conciencia les acusa. Cuando violentan, ¿verdad? Cuando escogen el mal, la conciencia le dice, fallaste. Eso no fue lo correcto. Y Popín, en el caso de que estamos allí, quizás también el temor a que cuando lo hacemos contrario a esa conciencia que ya Dios plantó en cada uno de nosotros. O sea, no hay un ser humano que diga, no, hice lo malo y me quedé como que nada, o sea, como si no lo hubiese hecho. Y eso pasa, porque la conciencia está cauterizada. Exactamente. Pero entonces el punto de saber, o sea, cuando te dejas llevar por esa vía de aún decidir contrario a lo que la conciencia ya te dijo, o sea, las consecuencias. Porque yo pienso que necesitamos entenderlo. ¿Sabe? Esas decisiones, o sea, son decisiones de bien, o sea, son decisiones malas, pero esas decisiones buenas traen buenas resultados al final. Los resultados son buenos, pero esas decisiones malas, o sea, que yo pienso que allí es donde tiene que estar el punto donde, o sea, tú como hombre tienes que decidir, pero tienes que saber que en el momento que decide, o sea, si decidiste mal, vas a cosechar un fruto que posiblemente no sea. Aunque hay un resultado bueno al principio, porque a veces hay un resultado bueno al principio, wow, mentí en el trabajo y me dieron el empleo, le robé al jefe y ni cuenta se dio, mentí en el consulado y me dieron la visa y la residencia. O sea, a corto plazo hay un tiempo de, me fue bien. Trafiqué con la droga de aquí hacia Miami y no me cogieron. Me fue bien y me gané $15,000. Me fue bien. Pero a largo plazo, Sandra, amigos de su casa, a largo plazo, comer del fruto prohibido amarga tu vida. O sea, el que no se muere ahora, en el sentido que su alma se le muere más adelante. El que no cosecha agrio ahora, lo cosecha más adelante. Lo sembraste y hasta tus hijos o tus nietos cosechan ese fruto agrio. Yo siempre digo que el pecado siempre nos va a alcanzar. Nos alcanza. ¿Sabes? Por más que tú quieras esquivarlo, si tú persistes allí, te va a alcanzar. Aunque le lleves varios años de ventaja. Eso fue algo que yo hice hace 15 años atrás, ya eso... Si no lo has resuelto, te va a alcanzar. Así es. Entonces, por eso la cruz de Cristo. Así es. Entonces, esa primera... responsabilidad del hombre. Es esa
de tomar decisiones. O sea, La tú primera- tienes la responsabilidad de tomar decisiones. El hombre tiene, Dios le dio la responsabilidad de decidir entre una cosa y otra, entre el bien y el mal. Y para eso le dio la libertad. Así es. Bueno, Popín, el tema muy interesante, No pero faltando. necesitamos irnos a una pausa. Te invito a que te mantengas allí en sintonía, que ya mismo regresamos con mucho más. Ya estamos de regreso y estamos en la sesión de familia, y en esta noche el tema que se está tratando es las 3 grandes responsabilidades del hombre. Ya hemos abarcado la primera responsabilidad y seguimos ahora entonces con la segunda responsabilidad. ¿Y cuál sería? Si la primera fue, Dios nos dio la responsabilidad de tomar Decisiones. decisiones y, ¿verdad?, entre una cosa y otra. La segunda tiene que ver con la responsabilidad de una ocupación. Dios diseñó al hombre con la capacidad de tomar una decisión entre una cosa y otra, pero también ahora de ocupar su vida en algo. O sea, para algo nos puso aquí, Para no nos sembró algo. simplemente, bueno, ahí Exactamente. estén allí. Diferente a los animales. Ya los animales, ya se sabe lo que va a hacer. Tú sabes lo que ya hacen los perritos, lo que hacen los gatos, lo que hacen las vacas, los caballos. Ya se sabe la forma en que van a actuar. Pero en el caso del hombre, le dio una ocupación. El hombre tiene que ocupar su vida en algo. En Génesis, el capítulo 2, verso 15, mira cómo dice la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Le dio entonces, con esa responsabilidad, le dio un propósito. Tú vas a administrar la tierra. Tú vas a administrar todo lo que yo creé. El hombre, Dios lo hizo administrador de todo lo que Él creó. Así es. Y Popín, estoy pensando aquí que mucha gente puede decir, bueno, eso fue a Adán, que Dios le estaba dando ahí específicamente las instrucciones de lo que iba a hacer. Ahora bien, nosotros ahora, ¿cuántos años? ¿Cuántos miles de años? Unos piensan cerca de 10.000 años. Exactamente, han pasado, pero entonces, ¿cómo yo sé en qué debo de ocuparme? Yo como hombre, ¿saben? Cuando me miro, ¿en qué debe de ocuparse el hombre hoy día? Número uno, puedes verlo, ¿verdad? No solamente la antropología bíblica enseña eso, sino que hoy día lo puedes ver. De hecho, ¿qué le pasa a un hombre cuando está en su casa sin hacer nada? Quiere hacer algo. El hombre que no tiene algo en qué gastar su vida, una causa en qué gastar su vida, se siente inútil. Y a un hombre que cogen un fusil y se van a las montañas, como pasaba en nuestra hermana República de Colombia. Los hombres buscando una responsabilidad social, asumían entonces una causa con las armas. Y yo no estoy de acuerdo definitivamente con este tipo de acción. Pero el hombre siempre anda buscando una causa, un desafío, un propósito. Porque Dios, con la responsabilidad de que ¿verdad? Que en este caso de Adán, que le puso el huerto para atender todo lo que Dios creó, eso fue un propósito lo que Dios le dio. Nos dio libertad para tomar decisiones. Nos dio propósito en qué vivir, en qué yo me voy a ocupar los años que yo viva. Exacto, te regala la vida y qué vamos a hacer en esos años que el Señor nos permite vivir aquí. Por lo tanto, nos dio libertad, nos dio propósito, que este es el segundo, para asumir la responsabilidad, ¿verdad? En lo que yo me voy a ocupar. Y un hombre sin causa es un hombre que no tiene vida. Y fíjate, Sandra y amigos en sus casas, muchas veces la felicidad de un hombre llega cuando consigue un trabajo. Cuando ese hombre consigue un trabajo, la felicidad, yo he visto hombres hombres jóvenes, que tan pronto consiguen ese trabajo, donde van y pasan sus 8 o 10 horas trabajando, y llega el día 15, el 30, y reciben ese cheque. El fin no solamente es lo que están ganando, el fin es sentirse útil. Por eso hay gente que se retira
y se van a trabajar gratis a una ONG, a algún lugar como voluntarios, porque necesitan un proyecto de vida, un propósito. Porque repito, Dios nos creó con libertad para tomar decisiones y nos creó con propósito para ocupar nuestra vida en algo. Así es. Y pienso, Popín, cuando menciona ese tipo de personas que yo lo he visto, el caso de personas que aún ya están retirados y le está llegando su pensión, que no tienen necesidad ninguna ¿verdad? De irse a cobrar un sueldo porque ya tienen lo que necesitan. Y menos de irse a trabajar gratis. Exactamente. No, y esto es lo interesante, que aún le han propuesto pagarle, bueno, pues ven a, qué sé yo, a darnos clase aquí. Más sin embargo la persona dice no. O sea, prefiero irme y ayudar a alguien que no... A niños pobres. Exactamente, que necesiten una tutoría de algo. O sea, prefiero... Y yo digo, wow, ese sentir de aprovechar el tiempo, de ocuparse, porque sabe que es una bendición la vida. Es una bendición la vida, pero qué triste cuando se nos va la vida y no hicimos nada en esa vida. Por eso yo conozco hombres ricos que siguen trabajando y uno piensa, pero si con lo que ya acumuló y los intereses del banco y el income de sus propiedades, yo me pasaría en Punta Cana todos los fines de semana. No, porque necesitan en su ADN allá profundo, algo les dice, fuiste creado para ocuparte en algo. Sí. Tienes que vivir en libertad, pero segundo, en base a un propósito. ¿Ok? Y asumen el propósito de un trabajo, de una empresa, no porque necesariamente necesiten, es porque es parte de su ADN. Dios nos creó así. Así es. Popín, para mí es bien interesante porque fuera de aquí en los Estados Unidos es muy frecuente tú ver personas muy envejecientes que tú dices, Popín, no se pueden mover. O sea, tú lo miras y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué siguen allí? O sea, ahora, o sea, tú puedes entenderlo. O sea, esa es la razón. Esa es la razón. O sea, tengo vida, puedo hacer cosas entras a una tienda, por ejemplo, en estos almacenes Walmart en los Estados Unidos, ¿y quién te recibe en la puerta? Un envejeciente de sobre 70 años. Te da la bienvenida a la tienda y están allí. Y también en la salida. Interesante, ¿no? Sí, es una cosa increíble. O sea, tú lo miras o en una caja. Porque fuimos creados por Dios así. La antropología bíblica se confirma todavía en el siglo XXI. Lo que pasó quizá, algunos ¿verdad? Dicen que millones y millones, no. Yo creo que, y lo que creemos, ¿verdad? En lo que la Biblia enseña, la Tierra no debe tener más de 10.000, 15.000 años. Lo que sí sabemos es que todavía el efecto del ADN de Dios en cada hombre es sumamente evidente. El anhelo por ser libres en tomar decisiones y un propósito para vivir. Popi, puede ser que esa vida, o sea, esta persona que puede aún estar viéndonos allí y que dice, no, pero yo no le encuentro tanto sentido, o sea, yo no veo el propósito de mí. Puede ser que allí esté el error de entender que, wow, fuiste... Mira, es que cuando tú te desvinculas de Dios, cuando te desvinculas del que te creó, del que te diseñó, te desvinculas de tu propia identidad, de tu propia vida. Se te pierde tú mismo dentro de ti, tú te pierdes dentro de ti y no sabes entonces para qué estoy aquí y por qué estoy aquí y quién me trajo aquí. Lo maravilloso cuando tú conoces a Dios por medio de Cristo es que encontrando a Jesús te encuentras a ti mismo, el propósito por lo cual fuiste creado. Es interesante que lo primero que Dios le pone al hombre, escoge entre el fruto y entre mí porque te vas a morir. Cuando Dios le dijo al hombre, te vas a morir, no le dijo que se iba a morir físicamente, aunque también llegó la muerte física. Le dijo, va a haber una separación entre tú y yo. El puente que nos une, en el momento en que tomes esa decisión, se corta ese puente. Romper relaciones conmigo. Y el hombre libremente utilizó esa libertad para quemar el puente entre Dios y él. Claro, Cristo vino, ¿verdad? Y lo reconstruyó. Pero solamente los que le entreguen su vida al Señor pueden pasar por el puente otra vez. Pero hay hombres ciertamente, y mujeres y personas que no encuentran para qué viven. Porque se desvincularon de Dios. Y la razón por la cual tú fuiste creado no eres tú. Yo no soy un fin en mí mismo. Mi principio y mi fin es Dios. Así es. Popi, aquella persona, me interesa mucho esto porque es muy frecuente uno verlo. Aquella persona que aún se puede
puede decir, wow, pero mira, esa persona, bueno, qué bien dirige el banco, o qué bien dirige esta empresa, o qué bien hace cosa, o qué bien canta, o qué bien... Y muchas veces miramos al otro y decimos, bueno, pues, sí, hay mucha gente que tiene mucho talento, pero quizás yo no tengo el talento. Todos tienen talento. Todos tienen talento. Porque si yo no puedo cantar, si no puedo hacer muchas cosas, puedo darle ánimo a un paciente que esté en una cama. Sí. Y lo puedo abrazar, lo puedo tocar, puedo llevarle una bandeja de comida a alguien pobre. O sea, ¿qué puedes hacer? Nadie, decía una mujer muy sabia, la Madre Teresa decía de que nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, ni tan rico que no necesite algo. Todos tenemos algo para dar. Todos tenemos la capacidad, ya sea mayor o mínimo, de tú hacer algo. Todos. Porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y Popín, esa imagen que pusiste al principio cuando estaba dando el título de la segunda responsabilidad del hombre, o sea, pusiste a un hombre en un viñedo cortando uva. Y es bien interesante porque necesitamos vernos muchas veces. O sea, es que si estás cortando uva, mira que tú no estás poniendo aquí un doctor, mira que no estás poniendo un empresario, mira que no estás poniendo, o sea, está poniendo una simple persona allí cortando un racimo de uva. O sea, pero wow, allí se necesita tener el corazón para aún voy a cortar esa uva. Y la técnica. Exactamente. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y de qué forma voy a preservar? ¿Cuándo corto esas uvas? Exactamente. ¿Y cómo voy a preservar esas uvas? Exactamente. ¿Y cómo yo voy a cortarlas? Que definitivamente no haya otro que la corte mejor que como yo le estoy cortando. O sea, el corazón también con lo que esté haciendo. No importa lo que esté haciendo. O sea, no es la... ¿Y sabes, Sandra, que el vino que se toma ese cirujano en la cena, el científico que se fue a casar y levantó una copa de vino en el brindis, tiene que pensar cómo llegó esa copa allí? ¿Cómo el vino llegó allí? ¿Quién fue? ¿Ok? Exactamente. O sea, esa comida que tú te comes, ¿quién la puso? Todos tenemos la capacidad de ocuparnos en algo para beneficio de los nuestros y de los demás. Así es. Y nunca darle a lo que estamos haciendo como un título, no, pues esto no es tan importante, no. Con el mismo corazón, o sea, hazlo con esa excelencia que tú quisieras ver que definitivamente tú sabes cómo hacerlo. Cada función en una sociedad es de vital importancia. Así es. Desde el que asea las calles, el que limpia la casa, el que cocina. Todos tenemos el que techa la casa donde tú vives, el que te la pintó, el que te la construyó, o sea, el que te hizo la cisterna, la gente que te sirve de muchas maneras, el taxi, el chofer, todos por modesto aparentemente que sea esa ocupación que tiene. Así que cualquier amigo televidente que puede estar allí y quizá ahora mismo no te está ocupando en nada, bueno, este es el tiempo de ocuparte. Dios no diseñó a nadie para que fuera vago. Así es. Y definitivamente, o sea, es mucho más aburrida la vida y mucho más triste cuando se es vago que cuando usted tiene un corazón que quiere dar. Y el tercer punto, entonces, la tercera responsabilidad, Dios le dio al hombre la responsabilidad de una esposa y de una familia. Dios le dio al hombre la responsabilidad de una esposa y una familia. Ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 22, dice la palabra, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y Dios la trajo al hombre. Dios lo añado yo. Dice que Él la trajo al hombre. Dios trajo la mujer al hombre. ¿Ok? Dios le dio la responsabilidad a la mujer, al hombre de esta mujer. Por eso es que cuando alguien dice, sí, pero fue la mujer la que tomó el fruto y le dio al hombre, el hombre estaba en liderazgo de la mujer. Tenía que dirigirla y decirle, Eva, detente. No se puede. Dios nos dijo que no se puede tocar ese fruto. Pero el hombre lo que hizo fue que consintió con ella. No ejerció su liderazgo. Ajá. Y Popín aún podía decirle, ok, ya comiste, pero yo no voy a comer. Yo no voy a comer. Ya comiste, yo no voy a comer. Una vez un hombre dijo, bueno, quizás me sacamos otra costilla más. Y hacían otra. Y me hacían otra. ¿Okay? Pero es bien importante que los amigos en sus casas entiendan, que los hombres entiendan que nuestras esposas son una responsabilidad dada por Dios. En el momento en que tomo una mujer por esposa, no en que me la llevo y me fugo con ella, no.
que la tomé, hablé con la familia, hicimos una boda, nos casamos, fuimos al civil, al sacerdote, al pastor, nos casamos en legítimo matrimonio. En ese momento es mi responsabilidad. Ella es mi responsabilidad, ya ahí en ese momento. Por lo tanto, quien da la responsabilidad es quien te pide cuenta. ¿Quién va a pedirme cuenta por mi libertad? Dios. Por las decisiones que tomé, Dios. ¿Quién va a pedirme cuenta por el propósito en que viví, en que yo ocupé los años que yo viví? Dios. ¿Quién me va a pedir cuentas por mi esposa, por mis hijos? Porque al darme una esposa automáticamente me da hijos, ¿ok? Salvo en casos donde hay enfermedad y cosas más fuertes. Pero normalmente el diseño original es que quien me trajo una esposa, vamos a tener hijos. Por lo tanto, amados, hombres que me ven, somos responsables delante de Dios. Porque para cumplir mi responsabilidad con mi esposa y con mis hijos, Dios me dio no solamente libertad ni propósito, me dio amor, que es la última herramienta que Dios nos da a los hombres para cumplir con la responsabilidad. Dios, que es fuente de amor, entonces derrama amor en nosotros para que amemos a nuestras esposas y nuestros hijos. Por eso el apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 5, cuando le habla a las esposas y a los esposos, a la mujer no le pide que ame al varón. Que lo respete. Que lo respete, que lo admire. Pero al hombre le exige, ama a tu esposa. Ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. Y la mujer va a amar a ese hombre. Ella va a respetar y va a admirar y va a vivir feliz al lado de un hombre que la ame. Y va a responder en amor, obviamente. Así que 3 cosas hemos hablado en esta noche, amigos, en su casa. Sandra, el hombre es responsable de tomar decisiones entre el bien y el mal. Para eso Dios nos dio libertad. El hombre es responsable de ocupar su vida y sus años. Y para eso Dios nos dio propósito. El hombre es responsable de su esposa y de su familia, de sus hijos. Y para eso Dios nos ha dado lo que necesitamos, que es amor. Así es. Y aquí estoy, Popín, pensando, o sea, si Él me la dio, como tú dices, si me la dio, entonces me puede exigir, ¿sabe? De qué fue lo que hice con aquello que Él me regaló. Así es. Entonces, por lo tanto, soy responsable de su salud emocional, soy responsable de ella, aún de que haya sido una mujer que haya vivido feliz. Así o sea, de que ese tiempo que estuvo conmigo fue una mujer que vivió feliz. O sea, mirar a la mujer y mirar a la familia, mirar a los hijos, que al final son una responsabilidad de tuyo como esposo. Y que Dios me dio el amor para yo sostener esa todo familia. Todo lo que necesita. Ahora bien, imagínate, mujeres que nos están viendo en esta noche, que el hombre que le prometió amarla y cuidarla, se le fue, la abandonó con 1, 2, 3 muchachos y hasta más. Y nos está mirando en esta noche. Sí. Ahora, el hombre que lo hizo, que quizás nos esté mirando, quizás estás mirando diciendo, wow, yo he fallado en mi responsabilidad, no solamente en la forma en que yo decido, siempre escojo lo malo, siempre escojo de lo bueno y lo malo, he fallado en mi responsabilidad, en mi propio propósito de vida. Y quizás estás diciendo, tal vez alguno, también le he fallado a la mujer que yo escogí por esposa, la dejé y dejé a los niños por ahí regados y no los atiendo. Dios, hombre que me están mirando, a usted y a mí, Dios nos va a pedir cuenta en la forma en que yo decidí, la forma en que utilicé mi libertad. Dios nos va a pedir cuenta con el propósito que yo escogí para vivir. Y Dios nos va a pedir cuenta en la forma en que yo trate a mi esposa y a mis hijos. Bueno, Popín, muchísimas gracias por estar aquí en esta noche con nosotros, por ese tema tan importante. Sí. Yo sé que muchas mujeres allí están aún contentas y los hombres yo sé que también ha sido de mucha bendición para ellos. No se enoje conmigo. Son propósitos y son responsabilidades que Dios
tiene para ti y para mí. Así que y cuando la asumimos, definitivamente al final va a ser mucha satisfacción, nos mucho sentimos gozo. que nuestra hombría está rebosando. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido todo por esta noche. Siempre invitándoles, si usted no visita ninguna iglesia y en este tiempo es que ha surgido ese deseo, esa inquietud de querer acercarse a Dios, nosotros te invitamos a la Fraternidad Cristiana Amor a Quisqueya. Tenemos servicio los jueves, culto de oración, a las 7 de la noche, de 7 a 8. Y los domingos tenemos los cultos, que tenemos dos, uno a las 9 y otro a las 11 de la noche. Estamos aquí con las puertas abiertas para cada uno de ustedes que en este tiempo si se ha despertado algo por Dios. Ha sido un placer compartir ese espacio de 7 a 9 de la noche. Le esperamos el próximo sábado. Que pase feliz noche y que la gracia y el favor de Dios se derrame sobre su vida de una forma muy especial. Será hasta la próxima semana.